Continuamos con el ingeniero Luis Valverde Cuero de la Asociación de Agroproductores de Esmeraldas, quien nos acompaña con el tema Procesos de cultivo, extracción, comercialización y estructura general del mercado de la palma africana. El ingeniero Valverde cursó sus estudios en la Universidad Tecnológica Equinoccial, obteniendo su título como ingeniero forestal. Es magíster en ciencias de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Se ha desempeñado profesionalmente como catedrático universitario de prestigiosas universidades del país, en las que se pueden mencionar a la Universidad Central, la Universidad Estatal de Quevedo y la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra el proyecto de enriquecimiento forestal en las microcuencas del perfil costanero de la provincia de Esmeraldas. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Antecedió en el uso de la palabra. Yo soy Luis Valverde Cuero, soy de aquí de Esmeraldas. Como ya lo destacó, graduado aquí, estudiado en la Universidad Luis Vargas Torres, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Me gradué como ingeniero forestal y posteriormente, con el input de la misma Universidad Vargas Torres, tuve la satisfacción de salir a hacer un curso, una maestría en la República, en ese entonces bolivariana de Venezuela, en la especialización de manejo de cuencas hidrográficas, es decir, conservación de recursos naturales renovables. Frente a esa especialización, prácticamente fui el primer máster salido de la Universidad Vargas Torres que optó por el cuarto nivel. En base a eso nos ha tocado, como explicó la señorita hace un momento, tener grandes oportunidades para, en el contexto nacional, estar dirigiendo empresas madereras por contexto en concomitancia con nuestra profesión de ingeniero forestal, como fue el caso de la compañía Chapas y Madera en la zona de San Lorenzo. Ahí nos desempeñamos como superintendente de esa compañía, paralelamente a través de un contrato de la Corporación Financiera Nacional. Después seguimos sirviendo en la universidad, creamos la extensión de la pujante universidad que hay en este momento en la provincia de Los Ríos, en Quevedo. La extensión, fuimos directores de esa extensión por un lapso de 3 años. Posteriormente nos dieron la oportunidad de estar en la Dirección Nacional Forestal, de la Jefatura de Distrito Forestal y algunas oportunidades, inclusive en el gobierno actual del presidente Rafael Correa, nos tocó desempeñarnos como director nacional agropecuario en la administración del economista Poveda. Entonces estamos en la frescura de las cosas, estamos en el cambio. Lo que quiero decirles es que para mí es una satisfacción enfocar este cultivo, el caso de la palma aceitera, la Aedes guineensis, de origen africano en principio, a pesar que actualmente ya la palma en algunas variedades en la genética ha avanzado tanto que también se ha utilizado una variedad de la Amazonía, el Aedes olífera, entonces con la cual se están haciendo algunos cruces genéticos porque la intención es potenciar la producción de aceite, que es el negocio final. Entenderán ustedes que la palma africana es una de las oleaginosas que produce mayor cantidad de aceite para la producción, en principio, de lo que se llamaban los aceites en percha, las diastasas y las enzimas. Ahora la importancia de la palma va más allá. Ustedes saben bien que en el planeta hay una competencia en cuanto a la cuestión energética, energías concretamente, y la palma entra en el rango de las bioenergías. A través de la palma se obtienen los biocombustibles, biodiesel, junto con las atrofacurcas, que es el piñón, junto con la higuerilla, en esa línea de biodiesel. Y también se utiliza nuestro maíz, muy apetecido, sobre todo por las poblaciones indígenas de los siglos anteriores de la llegada de los españoles. Y también se utiliza también el sorgo. Y en este momento también la palma está compitiendo con un producto que se ha desarrollado mucho en el Cono Sur, que es el caso de la soya o soja, como le llaman los argentinos, los brasileros, los uruguayos, los paraguayos. Piensen ustedes que solo Brasil en este momento tiene 20 millones de hectáreas, casi la superficie del Ecuador, que rodea unos 24 millones.
porque entenderán que Brasil es un país, es la séptima parte de la superficie de Sudamérica, y Brasil tiene 20 millones de hectáreas en este momento de soya para producir biocombustible. Argentina no se queda acá atrás. Muestra de ello que se espera que en el año 2020 Argentina deje de ser el gran productor de carnes, y también en este momento se aproxima a los 10 millones de hectáreas de soya. Muestra de ello que inclusive la pampa argentina está prácticamente cubierta en este momento en gran superficie por la producción de soya como productora de aceite. Paraguay anda por los 3 millones, Bolivia no se queda atrás, cerca de 2 millones de hectáreas. Entonces, ahí va la cuestión. El Ecuador, en cuanto a la palma africana, su origen, el Alais guineense, tiene en este momento cerca a 300.000 hectáreas de palma africana, de las cuales la mayor parte, cerca del 60%, está en la provincia de Esmeraldas. Solamente el cantón Quinindé se aproxima a las 130.000 hectáreas. Todo lo que es el Valle del Quinindé, el Blanco y el Guayabamba, como cuencas alimentadoras final del Gran Esmeraldas, que tiene una capacidad de irrigación de 3,5 millones de hectáreas, desde la provincia de Cotopaxi, donde nace, inclusive se mete dentro de lo que es la provincia de Pichincha. En eso hay 130.000 hectáreas solamente en el cantón Quinindé. El gobierno del presidente Palacio se autorizó la siembra de 50.000 hectáreas en la parte esta del cantón San Lorenzo. Hasta este momento se han plantado cerca de 40.000 hectáreas, ahí van 170.000, y las otras 10.000 están en el cantón Esmeraldas, algo allá en Río Verde, y últimamente también en la zona de Muisne, en los flancos de la reserva Mache Chindul. O sea, Esmeraldas, a grosso modo, tiene 180.000 hectáreas la provincia de Esmeraldas. Es la primera provincia palmicultora del Ecuador. Entonces, vamos nosotros más o menos a dar, porque por mi misma formación, yo voy a explicar lo relacionado con las condiciones ambientales para el cultivo de la palma aceitera. Tenemos nosotros que normalmente, y quiero indicarles que la palma no nace en Esmeralda, o sea, no se comienza a plantar en Esmeralda. En la década del 70, las primeras plantaciones se hicieron en el nororiente, en la provincia de Napo, con una cooperación internacional de la GTZ, en ese entonces, ahora la IGTZ, los alemanes, en el gobierno de la democracia cristiana fundamentalmente, se apoyó mucho para las plantaciones de palma africana en el nororiente. Posteriormente se hizo las segundas plantaciones en la zona de Quevedo y después se hacen las plantaciones en Quinindé, donde ha tenido una gran potenciación. Pero la presencia de la palma africana en Esmeraldas y en el Ecuador viene a través de capitales. El negocio de la palma africana en el fondo es un oligopolio. La manejan 3, 4, según las descripciones de ANCUPA, la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma, la están manejando aproximadamente 11 familias. Por eso hay una estratificación entre pequeños palmicultores, que antes eran de 1 a 20, ahora es de 1 a 50, medianos palmicultores de 51 hasta 150 hectáreas, de 150 hasta 200, hasta 500 hectáreas son los grandes, de 500 a 1.000, los extra grandes, y los industriales pasan de 1.000 en adelante. Miren ustedes, la más fuerte de todas las industrias se llama Palmera de los Andes, que es un consorcio con Urrin Corporation. Ellos solamente entre el nororiente y la provincia de Esmeraldas tienen cerca a 60.000 hectáreas. Después han venido, pero los capitales fuertes realmente tienen su origen en Colombia, porque la historia de la palma arranca de la década justamente del 70, desde Colombia, ¿no? Hay una familia muy poderosa que maneja a través de Palmera de los Andes toda la economía de la palma. Pero la palma en el Ecuador, yo quiero ilustrarles, no solamente la cuestión de vender aceite crudo o aceite rojo de palma en el mercado internacional. El problema de la palma fundamentalmente es que ha venido a cubrir los índices ante el Ecuador para producir las diastasas, los jabones, las margarinas, el aceite que consumimos, Favorita, todos esos aceites. Se importaban cebos de Argentina, de Uruguay, sobre todo el cono sur. Ahora la producción de palma cubre esa deficiencia, ya no se importan los cebos para la elaboración de los aceites. Se producen en el país aproximadamente, ya como extracción de aceite, de esas 300.000 hectáreas que hay en todo el Ecuador, cerca de 500.000 toneladas de aceite rojo de palma.
esa medio millón, la mitad, 250.000 toneladas, se utilizan para elaborar esas diastasas encima, esos aceites y jabones, e inclusive algunos productos medicinales, toda esa situación. Entonces, esa es la disyuntiva. Entonces, tenemos nosotros, las condiciones ambientales son las siguientes, ¿no? Debe plantarse la palma en un rango de precipitación entre 1.800 y 3.500 milímetros de lluvia, más o menos. La temperatura promedio está entre la máxima 30 grados centígrados y la mínima 20 grados centígrados. Una luminosidad alrededor del 75 al 85%. La altitud, la mayor debe ser el tope alrededor de 500 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que en Quito, en todo lo que es la sierra del norte y la sierra central, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y la provincia de Bolívar, por ejemplo, no se puede sembrar palma porque las condiciones son diferentes en cuanto a estos parámetros climáticos. Y los suelos, prefiere suelos franco-limosos y franco-arcillosos, son las ideales. Inclusive, allí hay un problema, ¿no? Inclusive el pH que se utiliza aquí es un pH entre 5 y 6.5. La topografía debe ser entre plana y ondulada. Entonces, estos parámetros están indicando qué es lo que está pasando en el cultivo de la palma, en el caso de la provincia de Esmeralda, en forma muy específica, ¿no? En Esmeralda las personas están sembrando suelos empinados, con pendiente de más del 45% de inclinación. Entonces, no son los suelos aptos. Es más, se están utilizando las llanuras aluviales, las plazoletas de depósito, es decir, las islas que llamamos nosotros, por decir, en Esmeralda, usted llega al kilómetro 30, cuando uno va hacia Quinindé, y todas esas partes son llanuras aluviales, es decir, son plazoletas de depósito, son suelos franco-arenosos, no son los suelos ideales para plantaciones de palma. Y eso tiene más adelante en los que vamos a explicar de una enfermedad que está haciendo mucha incidencia, que es la pudrición de cogollo, ¿no? La semilla también tiene las características, gracias. Las características de la semilla. Vamos a hablar, ahí voy a describir dos variedades. La una es la variedad ghaneense tipo Delhi Porgana, ¿no? Es una variedad que maneja la más fuerte empresa en este país, que es Palmera de los Andes. Esta oleaginosa que permite una producción después de los 30 meses de siembra. Una variedad guineense tipo Delhi Porgana del grupo Cirat. Esa semilla fue importada de Costa Rica. Esa semilla se produce en el Ecuador, ya la ha nacionalizado prácticamente la empresa Palmera de los Andes. Y no solo Palmera, en el eje de Quinindé operan otras empresas. Hay el ASD de Costa Rica también. Hay una empresa japonesa que está en la parte de las Villegas, se llama Tecnovan. Ellos inclusive están haciendo agricultura orgánica en la palma y también en el banano. Tienen su mercado cautivo en el Japón, de los productos que se están produciendo allí. La semilla producida en el Ecuador permite obtener producciones de más de 6 toneladas de aceite por hectárea. O sea, mucho hemos escuchado de que en la zona de San Lorenzo inclusive se han obtenido producciones de 25, 35 toneladas por hectárea. Esa es otra consideración. Ahí lo que opera es la saturación de los suelos a través de la utilización de fertilizantes químicos derivados del petróleo. Esto es una densidad de 143 hectáreas, eso significa que están utilizando el método de 3 bolillos que se llama, ¿no? Porque cuando se hace en marco real 9 por 9, entran 123 plantas por hectárea, ¿no? Tolerancia a factores de estrés, principalmente la sequía. Tiene esas características esta variedad que estamos Delhi Porgana, de tolerar un poco la sequía. Porque usted tiene un ejemplo muy claro. Cuando usted se está yendo de Esmeraldas a Atacames, llevan a una parte que se llama la judicial, donde los abogados tienen sus casas. Hay un complejo habitacional allí. Y al frente hay una plantación de teca, Tectona grandis, que es originaria del sudeste asiático, de la India fundamentalmente. Y usted ven que esas plantaciones en verano se quedan y en invierno progresan, e inclusive se caen las hojas. Es una particularidad que tienen cierto tipo de vegetales a través de un axioma que se llama caducifolía, es decir, ellas mismas se podan, ellos mismos botan sus hojas.
Pero esa plantación que ustedes tienen allí como ejemplo esquemático, porque ustedes lo han de ver, es justamente que la palma africana no cae en esa situación. O sea, durante el verano entra en un estado de turgencia, o sea, se queda, se adormece la vegetación, vienen las condiciones ambientales favorables y comienza a crecer otra vez, ¿no? Entonces, eso es lo que la palma justamente soslaya, ¿no? Altos niveles de extracción de aceite, semillas probadas por más de 30 años en el Ecuador por esta compañía Palmera de los Andes, ¿no? Aquí tenemos nosotros unos indicadores, puedes agrandar un poco, unos indicadores ambientales en esta variedad, ¿no? de la CIRAD. Aquí hay 4 comparaciones, qué pasa en San Lorenzo, qué pasa en Quinindé y qué pasa en el nororiente, en esos 3 aspectos, ¿no? Tienen unos rendimientos muy interesantes, no sé si ustedes esos números los alcanzan a divisar, ¿no? Solamente uno de los aspectos, por ejemplo, la luminosidad, por ejemplo, en la zona de Quinindé, la zona de San Lorenzo está en medio, en la zona de Quinindé es zona donde hay mayor luminosidad que en la zona de San Lorenzo y menor luminosidad que en la zona de Chuchufindi en el oriente, en cuanto a la luminosidad. Que acontece que el caso de San Lorenzo, por ejemplo, se opera lo que pasa en la provincia de Carchi, Imbabura, en la parte de Lita. En Lita es un punto nodal donde se separa Carchi, Imbabura y Esmeraldas. Ahí está el río Lita, se está habilitado por el río Cristal, y toda esa agua se va a la cuenca del Mataje, perdón, a la cuenca del río Mira, porque el Mira resulta ser una cuenca binacional que la compartimos con los colombianos. Y entonces ahí se produce, el problema es que no sale tanto sol, el sol se ve menos que en el resto de la provincia, porque existe lo que se llama el fenómeno Foehn, o sea, una nubosidad que hace que los rayos solares no penetren directamente a la superficie de la Tierra. Entonces hay menos luminosidad en el caso de San Lorenzo con relación a Quinindé y con relación al otro. Sigamos. Aquí tenemos características de la semilla. Aquí tenemos otra variedad. Esta es la Lais guineensis, que maneja el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, que es el INIAP, que tiene varias estaciones en el país. Por ejemplo, en el oriente, la más representativa, que también trabaja un poco con palma, se llama Napo Payamino. En la costa tiene una para otros tipos de cultivos como el cacao, café, maracuyá, cultivos de ciclo corto. Está en la provincia de Los Ríos, la estación de Pichilingue. Y entre Esmeralda, anteriormente Esmeralda, nuestra Concordia, que se nos fue a los esmeraldeños, ahora pertenece a la provincia de Santo Domingo Los Áchilas. Justamente en la Concordia está la estación Santo Domingo, se llama la estación. Y ellos trabajan fundamentalmente en cuestiones de investigación científica en cuanto a palma. Entonces ellos están aportando datos sobre la viabilidad, sobre la fortaleza de la semilla que debe utilizarse para hacer las plantaciones de palma africana. Las cosechas dice que se realizan a partir de los 24 a 26 meses en condiciones favorables. Esa es la variedad que inclusive en este momento tiene un problema, es la que le ha caído justamente la PC a esta variedad. Las otras también tienen el problema, pero la están difundiendo como tolerantes a la PC. Significativa estabilidad de producción durante toda la vida de la plantación, debido a su reducido volumen que limita el efecto de competencia en plantas adultas. Es decir, la planta como tal no tiene un desarrollo exagerado, entonces no hay competencia. La competencia se da generalmente por la energía solar que ingresa, la competencia por la cantidad de agua, la competencia por la calidad de suelos, e inclusive hay competencia entre microorganismos también, ¿no? Patógenos y no patógenos. Aquí también hay duración de vida productiva más de 30 años debido a bajo crecimiento de altura, 35 a 50 centímetros. Y ya estamos hablando del tallo, ¿no? O el stipe, ese es el crecimiento del tallo. Tolerante a factores también de sequía y estrés.
aceite de palma de alto rendimiento, de oleína, en un índice de yodo de 4 mayor de 55. Esta es una experiencia que se la ha extrapolado del sudeste asiático, especialmente de Indonesia y Costa de Marfil, de la parte africana. Entonces hay esa experiencia que se la utilizaban para trabajar en el linear. Variedades muy productivas y resistentes a la fusiorosis, eso significa a los fusarium, a los cucarrones en concreto. Ya. Viene aquí una cuestión muy esquemática para que muchas de las personas que están aquí en la audiencia son ingenieros agrónomos, forestales o tecnistas. En los campos de las ciencias agropecuarias más o menos entienden este ejercicio, pero muchos de ustedes que están en este auditorio no tienen estos conocimientos básicos de las ciencias agropecuarias, que es el proceso del cultivo, ¿no? Para hacer un cultivo de palma, primeramente hay que observar el área y hacer el establecimiento del vivero. Muchos le llaman almácigo. Del vivero, hay que ver dónde se lo ubica el vivero, hay algunas indicaciones puntuales, de acuerdo a la orientación del sol, las precipitaciones, para la ubicación del vivero. Entonces ahí se elección del suelo para llenado de fundas. En esta elección de funda, generalmente los suelos son suelos de consistencia orgánica, ¿no? Época de siembra también generalmente se lo hace al inicio del invierno. Ya esa cuestión de la climatología para sembrar en vivero es muy relativa, porque como hay tanta infraestructura desarrollada, por ejemplo el vivero de Santo Domingo en la Concordia, ellos ya tienen prácticamente sistemas de riego establecidos con tecnología de punta, que ya la época de sembrar la semilla no tiene mayor relevancia. La fertilización, también en el vivero se realiza la fertilización. Aquí quiero hacer un énfasis. La Universidad Vargas Torres, a través de un tesista, de un maestrante de cuarto nivel, el compañero Clever Montes de Oca, que vive en San Quindé, realizó una tesis sobre ensayo de sustratos orgánicos en vivero, sustratos orgánicos, 6 tipos de sustratos, para todas las variedades de palma que está allí. Y ahí hubo una respuesta. Eso es un documento muy interesante que en el nivel de posgrado tuvo una calificación de 98 sobre 100, que ustedes lo pueden consultar y obtenerlo en el centro de posgrado de la Universidad Vargas Torres, ¿no? Hay que hacerle mantenimiento al del vivero, fertilización, plagas en el vivero. También hay muchas plagas en el vivero y enfermedades también que se producen en el vivero. El establecimiento de todo eso se da dentro de lo que es el vivero. Luego viene, ahora yo quiero decirles qué es un vivero en la práctica, ¿no? Porque de repente van a creer ustedes que es el nombre del capitán Vivero, comandante Vivero del Cuerpo de Bomberos en Esmeraldas, apellido Vivero. El vivero es el sitio donde se producen seres vivos, robustos, viables, para que cuando lleguen a la plantación final tengan potencialidad y no perezcan. Esa es la finalidad de un vivero. Entonces ahí se le dan todos los tratamientos, es decir, se hace el manejo del vivero. Es como con una madre a un niño lo asea, lo cuida, para que cuando sea jovencito pues sea fuerte y sea parte de la selección del Ecuador, ¿no es cierto? Establecimiento de la plantación. Generalmente, asimismo, como en el vivero, hay un reconocimiento del área. Posteriormente se procede a la limpieza del área. Hay que hacer ciertas obras civiles. En estas obras civiles están caminos de penetración, hay que hacer zanjas. Cuando el terreno no es plano, sino un poco empinado, hay que hacer terrazas, ¿cierto? O zanjas de ladera, para manejar la humedad, toda esa situación para el desarrollo de las plantas. Y posteriormente viene a la siembra, ¿no? En las condiciones, entonces en la siembra se utilizan los 2 métodos que les señalaba hace un momento, el método de 3 bolillos y el método de marco real, que depende como quiera plantarse. En el caso de San Lorenzo se hicieron ensayos en marco real, se plantaron 7%. Que puede ser también una de las causas de las enfermedades que más adelante vamos a reseñar, ¿no?
Ya, el manejo de la plantación. Hay que hacer establecimientos de cobertura. Esos establecimientos de cobertura, la técnica actual indica que para hacer una plantación hay que poner en el suelo, o en el sotobosque, como llamamos, el bosque es todo el vuelo de la plantación, y más abajo del vuelo forestal hay un sotobosque, o sea, la parte superficial del suelo. Recomiendan poner una variedad que se llama pueraria o cuxú. Es una leguminosa rastrera, muy parecida a las habas, los frijoles que ustedes siembran, ¿no? Entonces, esa variedad tiene varias ventajas, ¿no? La una es proteger al suelo de la percusión de las gotas de agua para evitar la erosión hídrica. Es decir, que no golpee directamente, levante el suelo y por la pendiente del terreno se desplacen las partículas del suelo. Una. Dos, también se la utiliza porque es una especie fijadora de nitrógeno. Las leguminosas, a pesar que ahora se ha descubierto que todos los vegetales, pero las leguminosas con especial índice se encargan de fijar mayor cantidad de nitrógeno a través de una simbiosis entre un hongo y una bacteria que se llama una micorriza. Entonces, las micorrizas son microorganismos fijadoras de nitrógeno. Entonces, la pueraria o cuxú tiene esa particularidad. También yo pienso que recomiendan todos los técnicos para que se haga eso, pero una reflexión de mi parte es que la palma africana, que se la ha satanizado mucho, hay mucha gente que está en contra de la plantación de palma, pero por el lado de la conservación de suelo, el problema es que ustedes ven que las hojas de una palma es una hoja compuesta por foliolos, ¿cierto? Y la superficie de la palma es lisa, no es rugosa, o sea, no almacena agua. Entonces cae el agua en la hoja, escurre por la pendiente del terreno, cae al terreno, escurre por la pendiente y posiblemente se produce un proceso acelerado de evapotranspiración. Es decir, el ciclo hidrológico se dinamiza más, pero no retiene agua en la superficie. Entonces ese tipo de pueraria, esa leguminosa, puede ayudar inclusive a que se almacene más tiempo agua y se mantengan los regímenes de aportación de caudal a las microcuencas, a las principales quebradas, ¿no? Tenemos combate de malezas. En La Palma tiene muchas malezas, ¿no? Inclusive que le caigan a la planta directamente, como es el caso de muchas epífitas. Inclusive hay muchos organismos, por ejemplo, en sus primeros estadios de vida, la ata especie, o sea, las arrieras, son uno de los grandes enemigos de la palma africana, ¿no? Entonces, inclusive hay una serie de productos químicos que se pueden utilizar para acabar esas malezas, inclusive otras como el maramus pernicioso, el bledo y otras enredaderas que se dan en el suelo. En eso Agrocalidad o el Ministerio del Ambiente en el Ecuador está operando mucho. Todos estos matamalezas están calificados como de sello verdes o sello rojo. E inclusive hay unas especies que no se las puede utilizar porque van contra la biodiversidad que está englobada dentro de las plantaciones, ¿no? También se elaboran caminos de cosecha, ablación o castración. Esta es una ablación o castración, es la poda que ya prácticamente se realiza, que se recomienda técnicamente se lo realiza después de los 6 años en la plantación, después de los 6 años. Y eso debe hacerse anualmente para mantener limpia la plantación. También la polinización asistida, esto está relacionado sobre todo con las nuevas variedades. Ahí hay una diferencia entre la Sirac o las híbridas que se han producido y también con la plantación de la guineense original o tenera que nos estaba produciendo el INIAP. En esa hay una especie de autopolinización y en las otras, por ejemplo, las variedades que se está ofreciendo en este momento como tolerante a la PC, los productores o los agricultores tienen sus interrogantes en adoptar esas nuevas variedades por el problema de la polinización asistida, que tiene un costo, ¿no? Entonces, cuando un individuo no es agricultor a full time, a tiempo completo, posiblemente tenga algunos interrogantes al respecto, ¿no?
Las podas, como su nombre lo indica, es a las hojas que están envejecidas, que están secas, y la fertilización, que tiene también su importancia, ¿no? Y eso, la fertilización tiene que ver mucho. No, los señores que comercializan la fruta o que manejan a través de un organismo muy respetable como es ANCUPA, nos señalan a nosotros de que la palmicultura es con fertilización. El caso, normalmente se aconseja hacer 2 fertilizaciones, una a la finalización y otra a la entrada del invierno. Y eso es lo normal, pero hay personas que inclusive hacen 3, y conozco casos muy particulares que han hecho hasta 4 fertilizaciones en el año. Entonces, obviamente que eso tiene que ver mucho con la productividad de la palma, ¿no? Ya, insectos y plagas en plantaciones, ¿no? Ya, aquí hay una serie de insectos que están en los manuales para hacer palmicultura. Nombraré unos pocos, ustedes los están leyendo, como la escama roja de las raíces, gusanos chatos. En gusanos hay una gama muy, muy grande, ¿no? Tenemos también la hormiga arriera, que señalaba hace un momento, el minador, las polillas del fruto, raspador de fruto, la zagalaza y el estrategus. Son insectos que están muy caracterizados y que hay mucha literatura al respecto sobre la presencia de estos insectos, inclusive cómo se los combate y toda esa situación. Luego, en la misma plantación, enfermedades en las plantaciones, también tenemos enfermedades. Aproximadamente hay 10 enfermedades muy caracterizadas. Pero aquí hay 2 que las conocemos nosotros, que es la pudrición de racimos y la pudrición de cogollos, que es el próximo punto que vamos a enfocar, ¿no? La pudrición de cogollo, también conocido como la PC, que es el tema más actualizado en el cultivo de palma africana. Aquí hay un poco de literatura, dice que es un trastorno patológico con mayor incidencia en zonas donde prevalece una alta humedad relativa. El caso señalaba de San Lorenzo, el Oriente y Quinindé. Hay una alta entre 75 al 85% de humedad relativa y temperaturas entre 25 y 30 grados centígrados, como la Amazonía ecuatoriana y la provincia de Esmeraldas. Los suelos de estas regiones son ácidos, son oxisoles y ultisoles de coloración rojiza, con presencia de caolinitas y de aluminio. Mira, en estos suelos lateríticos, como lo llamamos ya de taxonomía de suelo, hay un problema serio. Primeramente, pertenecen a ecosistemas jóvenes desde el punto de vista ecológico. Son ecosistemas que están en proceso de consolidación. Tú no vas a encontrar esos oxisoles, esos suelos lateríticos, en la zona de Quevedo, por ejemplo, ¿cierto? No lo vas a encontrar inclusive en el mismo San Lorenzo, en el cantón San Lorenzo de León Alfaro, en los valles aluviales, en las partes bajas de las quebradas de los ríos, del río Santiago, el río Cayapa, ni el río Onson. Ahí encuentras suelos profundos. En el cantón Río Verde tampoco lo vas a encontrar, pero entonces sí lo encuentras prácticamente en la gran geografía de San Lorenzo y en la Amazonía. Entonces tienen su incidencia tremenda. Entonces por eso incurren los cultivadores a fuertes tasas de fertilización para compensar la poco aporte de materia orgánica y nutrientes de los suelos, ¿no? La pudrición de cogollos, aquí vemos, o PC, las causas, ¿no? Agentes bióticos, por ejemplo, hongos y bacterias, por eso se dice que es una simbiosis entre hongos y bacterias, interactuando con agentes abióticos, como son las temperaturas y el exceso de humedad y suelo nutricional. O sea, cuestiones bióticas, o sea, seres con vida y suelos sin vida, que son las cuestiones ambientales. Entonces la interacción pues, son causas para producir la pudrición de cogollo. Investigaciones demuestran que los hongos, el Fusarium y los 2 tipos de Fusarium, el Oxyporum y el Fusarium solani, la Phytophthora especie y el coronista, Phytophthora palmyra, están asociados al proceso de infección. Pero en esto yo quiero hacer un paréntesis, ¿no? Posiblemente los científicos
el caso de ANCUPA ha hecho unas asociaciones interesantes con la Universidad de Puerto Rico, ha hecho aportes muy valiosos, e inclusive ANCUPA también se ha aprovechado de las investigaciones que ha hecho el INIAP, sobre todo lo que es la fitopatología, ¿cierto? Pero no se le da importancia mucho al suelo, a las condiciones ambientales en términos generales. El caso de San Lorenzo en concreto, una cuestión muy personal como profesional del campo agropecuario, que la APC no solo se produce por estas cuestiones que son resultados obtenidos en laboratorio, sino que también por las condiciones ambientales. Vean ustedes, en San Lorenzo hay un nudo climático que está entre Carchi, Imbabura y Esmeralda que se llama Lita. En Lita llueve de 4.000 a 4.500 milímetros de lluvia al año. Y ese nudo climático se proyecta a toda la llanura, inclusive al piedemonte, en la parte de Durango, ¿cierto? Y luego llega a la planicie de San Lorenzo. Y usted ve inclusive que los vegetales que existen en esa zona son diferentes de otros sitios de la provincia y del mismo cantón, ¿cierto? Porque los suelos son prácticamente suelos muy delgados, suelos pobres por un lado. Es más, cuando se autoriza sembrar 50.000 hectáreas en la zona de San Lorenzo, se hizo un barrido, llegaron a 37.000 hectáreas exactamente, y en esos árboles, de toda esa vegetación nativa que estaba allí, vivían seres vivos, microorganismos, lombrices, arreras, milipedios, y toda gama, pájaros y reptiles, vivían en esa zona. Se talan 37.000 hectáreas, y esos seres huyen y buscan dónde hospedarse, porque muchos microorganismos no son parásitos, son hospederos. Viven en un árbol, sino que cuando la cantidad aumenta, es superlativa, terminan asfixiando a ese árbol y se convierten ya en parásitas, ¿ya? Entonces buscaron esos microorganismos dónde hospedarse. Como no habían árboles porque ya los cortaron, se hospedaron en Las Palmas, en las 37.000 hectáreas. Y ese fenómeno realmente no se lo ha estudiado con fortaleza, que puede ser una de las causas. Entonces ha supeditado a una investigación más profunda sobre qué hicieron esos microorganismos cuando le instalaron las 37.000 hectáreas. Se hospedaron en La Palma. Y puede ser, entonces, las características de la pudrición de cogollo de San Lorenzo no es exactamente igual lo que está pasando aquí en San Mateo, en el Cantón Esmeralda, o en el 30, que fue la segunda parte, o la zona de Chinca, también que es Cantón Esmeralda, y Majua, también que es Cantón Esmeralda, y luego vamos al Cantón Quinindé, que ya está presente con mucha fuerza en la parroquia Viche, Cube, Chura. Está presente, es diferente. Por ejemplo, lo que es San Mateo y lo que es el 30, exactamente son plazoletas de depósito. ¿Ya? Lo que decimos nosotros son playas, ¿ok? Y entonces en esos son suelos franco-arenosos, que en invierno se inundan. Baja el invierno, llega la época de estiaje en verano y se seca. Inclusive sus raíces posiblemente sigan navegando unos cuantos centímetros o metros más abajo, y abajo está el agua caliente por la incidencia de los rayos solares, y esas raíces terminan sancochándose, en términos muy prácticos. Entonces hay un estudio a fondo sobre esa situación. Es que es terrible. Ustedes van a la zona de Viche, a la zona de Chinca, donde muchos tenemos unas propiedades. Yo no estoy hablando acá como el profesional agropecuario, fundamentalmente como cultivador de palma. Yo también tengo una plantación de palma africana y yo no tengo PC, porque yo estoy en un enclave húmedo mucho más adentro del río. Inclusive es tan húmedo, tan importante que a las 5 de la tarde, 5:30, 6, comienza a haber una nieblina, una lluvia. La nieblina o una celisca son formas de precipitación que en alguna medida ayudan a mantener el sistema. Y mis suelos son franco-arcillosos o una mixtura entre arcilloso y limoso. O sea, yo estoy en la zona óptima donde está siendo la situación. Y tengo la variedad guineensis que produce el INIAP. Y con tanta fuerza como le ha dado a los otros compañeros que están en el eje de la carretera de Viche, y sobre todo en el 30 y San Mateo, donde está la familia Recalde, perdieron todo su capital porque los arrasó la PC. Entonces tiene sus interrogantes, en eso hay que estudiar un poco más, ¿no?
pasemos esta. Aquí aparece la sintomatología de la pudrición de cogollo, de la PC, ¿no? Generalmente la hoja principal, lo que llamamos la flecha principal, se muere, se pudre y se dobla, ¿ok? Posteriormente aparece un amarillamiento en las hojas secundarias, las que están cerca al ápice terminal o la flecha, ¿ya? Y la hoja bandera prácticamente es la hoja justamente que estamos hablando, la flecha, y esa se dobla, ¿ya? Y luego se produce una especie de charco, una pudrición en el tejido meristemático, o sea, entre las hojas que se amarillentan y el cogollo de la planta, de forma muy práctica, se produce, allí actúan. Hay varias creencias, ¿no? Obviamente que es una enfermedad fungosa, es la pudrición, interacción hongos y bacterias, pero ahí hay quién es el vector, quién llevó la enfermedad. Entonces se cree que justamente uno de estos fusarium, que hablamos hace un momento, puede ser el portador para que se produzca la enfermedad en el cogollo, por eso se llama PC, pudrición del cogollo. No es en todo el eje de la planta, sino fundamentalmente se deposita y comienza a descender en vez de subir. Esa es la característica de la pudrición de cogollo en el tejido meristematum. Licoactivación de tejido justamente se refiere a la parte líquida que se produce con un olor fétido, ¿no? Amarillo, entre blanco y amarillo es una combinación y tiene un olor muy desagradable, ¿no? Otras prácticas en el vivero, ¿no? CAP, manejo de cultivo establecido, manejo de nutrición del cultivo, ya, y la erradicación del APC. Aquí, en cuanto a esto, en forma muy esquemática, el INIAP desde el año 1975 ya da ciertas indicaciones, porque cómo se combate el APC. O sea, esto del APC en esmeraldas realmente es un poco nuevo en los ámbitos que hemos descrito. Pero ya en el 78 exactamente, en el nororiente ya hubo la presencia del APC. ¿Ya? Entonces, el INIAP dicen de que hay ciertos productos químicos que cuando la planta recién comienza, se la puede controlar. O sea, hay que detectarlo. Por eso el buen palmicultor es aquel que por lo menos una vez a la semana le está dando vuelta a su plantación. Obviamente plantaciones pequeñas, ¿no? Pero una plantación de 5.000, 2.000, 10.000 hectáreas no es fácil. A pesar que, como hay mucho capital, puede ponerse inspectores para que inspeccionen. Y se pueden aplicar ciertos fungicidas, ciertos insecticidas para controlar la PC. Pero cuando justamente, como dice el grado 3, como está aquí, esa enfermedad ya no es fácil controlarla. El INIAP y todas las técnicas indican que lo que mejor se puede hacer es erradicar la planta. Erradicarla significa cortarla la planta. ¿Ya? Cortarla la planta, se corta, se deshoja, se tumba la planta, se la secciona, se la parte y normalmente se le aplica también un producto químico para matarlo, porque hay cualquier cantidad de cucarrón cuando ustedes la están allí. Mire, y este método, no sé si se lo extrapoló de resultados puntuales o es producto realmente de la investigación. En Esmeraldas, en el cantón Eloy Alfaro, en la hacienda Acapulco, en la familia Delgado, don Juan Delgado tenía aproximadamente 50 hectáreas de coco nucífera, de la variedad Honey. Y don Juan Delgado, vendiendo cocos, llegó a tener una población de cerca de 12.000 cabezas de ganado. Es una de las ganaderías más importantes en la provincia. Y posiblemente eso dio origen al desarrollo justamente de la carrera de zootecnia en la Universidad Vargas Torres para la provincia de Esmeraldas. Porque uno de los referentes era Juan Delgado, los Tambacos, Emilio Díaz y otras familias aquí en Esmeraldas. Era provincia ganadera. Todo eso se iba por barco, sobre todo a Guayaquil. Y don Juan Delgado, ¿qué es lo que hacía? Planta que le había el síntoma, hacía lo mismo, la tumbaba, la seccionaba y en ese entonces la quemaba con querosín
querosene en ese entonces. Esa práctica la hago yo, por eso no tengo PC. Entonces, cuestión práctica, no hay nada de ciencia en esa cuestión. Entonces, ese es uno de los métodos que lo que tiene que hacer, porque dice la literatura que no hay cura para la PC. Así dice la literatura, ¿no? Ya cosecha, erradicación. Entonces, un ratito, regrese. Métodos de erradicación. Dice que se utiliza con palillas, con motosierras, con excavadora y erradicación por inyección. Eso yo quiero hacer, son los 4 instrumentos o herramientas que se utilizan no para combatir la PC, sino para erradicar. En Esmeraldas, Quinindé y San Lorenzo se constituyeron 4 asociaciones de pequeños y medianos agroproductores. ¿Y qué hicimos nosotros? Concurrimos al gobierno nacional, al Ministerio de Agricultura, y nos atendieron hace 6 meses, y planteamos 3 cosas. Primero, la erradicación de la palma. Segundo, la flexibilización de los créditos a través del Banco Nacional de Fomento, que apareció en la prensa, que no nos den los créditos con 2 o 3 años de gracia, sino que nos den a 5 años de gracia, capital e interés, y a 10 años la plantación. Eso se consiguió. Solo tenemos el interrogante, el tercer punto, que es la comercialización, que todavía está desarrollando. Pero quiero decirle, el ministerio está haciendo en este momento la erradicación en San Lorenzo y en partes del eje Esmeralda-Quinindé. Están tumbando las palmas, gratis. El ministerio lo está haciendo. El único problema es que erradican a las palmas y luego el suelo tiene que descansar 1 año para poder hacer otra vez cultivo de palma. Pero sí puede hacer otro cultivo, ¿no? A excepción de la palma. Y entonces para eso están utilizando el 4 método, la erradicación por inyección. Eso hace un cóctel. Generalmente puede utilizar hasta el gramoxone, que es tan conocido por nosotros. Utilizan un barreno o un taladro. Se hace una perforación de más o menos 20 centímetros, ¿cierto? Y luego ese cóctel se lo inyecta con una jeringuilla, alrededor de 150 a 200 centímetros se le mete a cada planta. Eso ya controla. O sea, no es que evita que siga la PC, sino que ya esa planta, en vez de tumbarla, se la seca. Se muere el proceso de infección, se acaba. Y luego de 20 días, se acordó en 20 días, 15 o 20 días, se puede tumbar la planta y ya pasa a ser materia orgánica, abono para el suelo. Eso se está haciendo en este momento, ¿no? La cosecha y control de calidad, ¿no? Estas son instrucciones que realmente aquí quien más ha aportado en esto también es ANCUPA. ANCUPA es una organización con 44 años de existencia, ¿no es cierto? Tiene mucha experiencia, cómo se formó, qué está haciendo, y de repente tiene una pequeña bronca con los medianos y pequeños, porque no estamos representados en su estructura organizacional. Ese es el problema que se presenta allí. Entonces, la palma de aceite representa una alternativa excelente de perspectiva para el futuro. Este cultivo produce 10 veces más de rendimiento de aceite proporcionado por la mayoría de los otros cultivos oleaginosos. Ese es el interés y lo importante por lo cual existe el cultivo y por qué se han invertido sendos capitales en la cuestión de la cosecha. Materiales genéticos resistentes son los que se están desarrollando. Además de la resistencia a los nuevos materiales, también buscan a producir más aceite, porque ese es el negocio. ¿Ya? La diferencia en rendimiento es cada vez mayor. Entonces aquí los problemas de salud achacados a las grasas hidrogenadas tendrán que abrirle paso al aceite de palma. Es que anteriormente decían de que el aceite de palma, por ejemplo, producía colesterol. Ya, la química desarrollada a través del proceso de refinación está haciendo su trabajo. Pero ya inclusive en los países europeos, la palma aceitera o la palma africana como la conocemos, el aceite rojo de palma, ya no se lo utiliza para comestibles. Fundamentalmente se lo utiliza como biocombustible.
y sobre todo como lubricante para la maquinaria pesada, como el caso de los tractores, las naves espaciales, los aviones, se lo está utilizando mucho. Pásame. Definición de cosecha, ¿no? Aquí entramos la cosecha, que es un término interesante, ¿no? La cosecha es un rubro importante en el proceso de producción de palma. O sea, hay que tener mucha especialización, mucho cuidado para realizar la cosecha. Inclusive se utiliza mucha mano de obra. Alrededor del 40% de toda la actividad de producción de palma africana se van los recursos en este proceso de cosecha, porque ahí opera la cuestión de que quienes cortan depende del tamaño de la plantación, cuando está un poco pequeña, a partir del quinto, sexto, hasta el año 9, 10, al año 10, generalmente se utilizan palillas, pero a medida, y también depende de la variedad, posteriormente se utilizan malayos, otros instrumentos para hacer la cosecha, pero se utilizan para cultivar no menos entre 6 a 12 personas, se utilizan para hacer una plantación, por ejemplo, de 50 hectáreas, ¿no? Entonces son costos interesantes. Entonces, en la cosecha hay que definir estos 5 aspectos, ¿no? Que es un racimo maduro. El racimo maduro, justamente como su nombre lo indica, es cuando la semilla, el fruto, tiene un color rojo, amarillento. Entonces, se sabe que está en eso. Y una de las características es que cuando se la punza al racimo, debe caerse 1 o 2 semillas. Significa que está en situación de corte. Y luego vienen los racimos verdes. Son aquellos que por sus mismas características no tienen ese color rojo o amarillo. Y también, si se lo punza, no se desprenden los frutos, ¿no? Y los sobremaduros son aquellos que apenas se los punza, se los toca, se desgranan, se caen. Esa es una de las características de los maduros. Hay que hacer limpiezas en los racimos, sale lo que llamamos en términos populares, mucha pelusa. Racimos con pedúnculo largo, es decir, el tallo donde se corta, también tiene que ver mucho en la cuestión. Eso es lo que yo quería exponer, ¿no? La parte, como su título lo señalaba en comienzo, la cuestión de comercialización de la palma, es una cuestión que los que producimos palma llegamos a ese rubro. La cuestión de la industrialización es otro aspecto que viene que más que todo entra en el campo de la economía, ¿no? Cómo se está comercializando. Sin embargo, le decimos, a nosotros las extractoras nos están comercializando con nosotros en relación con el precio internacional del aceite crudo. ¿Ya? Tiene una fluctuación. No sé, ahorita, Jimmy, ¿en cuánto está ahorita la tonelada de aceite rojo? Ya, prácticamente $700, ¿no? Entonces a eso le aplica un factor de conversión de la capacidad de extracción del aceite. Normalmente están aplicando .175. Ya, eso te da más o menos un precio de unos $135 por tonelada de fruta. Pero ahí hay un pero, ¿no? Todas las variedades, esta guineense que produce Linear, la Syrah que maneja Palmera y otras empresas, hablan que el índice de extracción está entre el 20 y 22%. Entonces, si lo aplicáramos 22%, por lo menos recibiríamos unos 160 o más dólares, que es la discusión que tenemos en este momento con quienes nos compran la palma. Hay otros que también en la comercialización tienen un aspecto que está relacionado. Los negocios hacia afuera se manejan los valores FOB y los valores CIF, ¿cierto? El FOB es free on board, o sea, libre sobre el buque, cuando la ponen en el producto sobre el barco. Y el CIF es el puerto final. Por ejemplo, hay una empresa que está manejando valores CIF, se llama Palma Organic. Ellos tienen capitales holandeses y manejan con valor CIF Amsterdam. Pero todas las empresas nos están comprando con valor FOB Malasia.
Entonces, esa situación. Pero hay otras personas, que eso no está muy esquematizado o muy investigado, de que esas 250.000 toneladas que se producen en el país, perdón, 500.000, y la mitad se utilizan para hacer nuestros aceites que consumimos, una tonelada está entre $2.300 a $2.500. O sea, la gente llega ahí y hace el análisis de cuánto cuesta un aceite en la tienda, ¿no es cierto? Pero no analiza todo el proceso de los insumos que se agregan para llegar a producir esa tonelada de aceite comestible. Entonces, los que están luchando sobre esa situación aspiran que inclusive porque nosotros, sobre todo los pequeños, significamos el 32% de la producción nacional. Si se producen 500.000 toneladas de aceite, eso significaría 160.000 toneladas de aceite. Y entonces, como se utilizan 250.000 para producir todos estos aceites de percha, acontece que nosotros, los pequeños y medianos, estamos aportando con un porcentaje para que ya no se importen ni los cebos y esas cuestiones. Entonces, por eso nosotros pedimos de que el cálculo para pagarnos la fruta esté con relación a otros parámetros, no como se lo está haciendo con el valor FOB. Ese es nuestro reclamo, por un lado. Entonces, porque está desmotivando. Con esto de la enfermedad de la PC, cada día hay menos personas que están motivadas para seguir en la línea de la producción de palma. La gente está motivándose para producir otra cosa que desgraciadamente desde el gobierno provincial, como es el caso del Consejo Provincial, nos ha dado la pauta, porque ellos, de acuerdo a la COTAC, ellos son los que deben diseñar el plan de desarrollo agroproductivo en esta provincia y decirle a los agricultores qué debemos producir frente a un mercado que está demandando esos productos. Eso no se ha hecho. Entonces la gente sigue en la línea de la palma, pero no es el negocio del siglo de la palma, tiene sus interrogantes que en este momento, de acuerdo a la naturaleza de esta conferencia, no puedo yo explicarle. Por lo tanto, muchas gracias, ¿no? Gracias al catedrático universitario, doctor Luis Valverde Cuero.